Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, en primer lugar, a vosotros por estar ahí a pesar de la lluvia. Gracias también, como no, a la Fundación Unicaja y a Paco Cañada, que ha hecho la presentación. Por supuesto, a la editorial, a los directores de la editorial, Rafael Ballesteros y Juan Ceile. Juan Ceile es el autor de la portada de Kerdani. Ha hecho una especie de simbología del molino. Mi molino no es quijotesco, mi molino es rifeño, pero no obstante la simbología de las aspas es muy significativo y ha venido y está muy bien de acuerdo con la temática que trata la novela. Y muchísimas gracias también a Fernando Arca, que ha hecho una presentación muy exhaustiva y muy de acuerdo yo con lo que acaba de hablar, y muy agradecido, por supuesto, por haberle yo arrancado el compromiso de tener que hacer la preparación de una presentación que cuando a mí me toca veo que supone un esfuerzo y un compromiso, y que aceptarlo, lógicamente, el autor lo tiene que agradecer necesariamente. Podría un poco aumentar lo que acaba de decir Fernando, entrando un poco en la cuestión del meollo de la novela, pero me voy a apartar un poco de ese ámbito, a lo mejor lo toco al final, y me voy a limitar más bien en plantearme cuestiones más personales, ¿no? Yo en todos mis procesos narrativos, lo autobiográfico representa un papel fundamental, ¿no? Siempre podemos contar aquello que mejor conocemos, y lo que mejor conocemos siempre somos nosotros mismos y nuestro entorno. Entonces, en este sentido, diré, yo nací en Melilla, pero muy pequeñito, apenas tenía 2 años, mis padres se trasladaron a Marruecos, a un sitio emblemático para mí que se llama Kerdani. Pues entonces nosotros marcharnos allí, mi familia marcharse allí, mi padre, mi madre y mi hermano, que apenas tenía unos meses. Ese traslado se hizo lógicamente por una necesidad económica. Pero desde el principio yo tuve plena conciencia, sobre todo en relación con el otro, de que nosotros éramos unos colonizadores. Yo recuerdo que cuando por primera vez yo vi una película de indio y de americano, yo era los americanos y los rifeños eran los indios. Vamos, ese planteamiento lo tenía con una imagen muy obsesiva. Además, por una razón muy sencilla, porque allí en Kerdani había un cuartel, había una guarnición, y cuando había algún problema, pues nosotros no íbamos a la guarnición para defendernos del ataque de los indios. Eso era una realidad muy palpable. Entonces, afortunadamente, tengo una memoria de esa época, desde los 2 hasta los 7 años, cuando volvimos en el 56, volvimos, no teníamos más remedio que volver nosotros. Tengo una memoria muy fidedigna. De hecho, todos los días yo siempre me acuerdo o hablo algo relacionado con Kerdani, como me está ocurriendo ahora mismo. Y cuando volvimos, recuerdo también que un día cogí un cuaderno y cogí un lápiz y me fui a la azotea de mi casa a escribir la historia de Kerdani. Con 7 años, lógicamente, yo ni sabía escribir, ni había aprendido, porque afortunadamente mi madre me enseñó a leer, porque allí donde vivíamos, la escuela que había, aunque yo la relato en la novela, no pude ir a la escuela de Kerdani, aunque el personaje fue a la escuela, yo nunca fui allí a la escuela de Kerdani. Había una escuela de musulmanes, pero los españoles no íbamos a la escuela de los musulmanes, y eso ha sido el gran error que se ha podido llevar a cabo dentro de todo el proceso del protectorado. Un error garrafal que de alguna manera pues lo estamos pagando. Entonces me subí a la azotea, cogí un lápiz y quise escribir la historia. Y entonces lo que sí hice fue
poner que es Dani. Tuvo que pasar montones de años, para que yo me decidiera a coger y a escribir esta historia. La verdad es que el proceso era muy complejo, era muy complicado y tal como lo quería yo abordar, más complicado todavía. En principio hice una cosa muy interesante. Me desvinculé de todo lo que se había escrito en este sentido sobre Marruecos. O sea, que las grandes novelas sobre el protectorado, ¿no? Barea, Sender, todo eso, yo sabía que estaban ahí, me tentaban a más no poder de leerlas, pero hice el gran esfuerzo y el gran sacrificio de coger y de no leerla porque no me quería contaminar de la misma. Entonces, en el momento de abordar yo esta novela, ha sido un proceso que me duró 10 años en realizarla, porque hice 4 versiones. En la primera versión el personaje era un niño, era el niño ese que volvía y que contaba un poco lo que pasaba, o sea, una tontería, una especie de necesidad autobiográfica de coger y de plasmar aquello que yo quería. Claro, aquello fue nefasto. Luego, la segunda versión, el personaje era la mujer del cacique de allí del molino, y la tercera versión era el propio cacique, y entonces esa última novela terminaba en que se abría una puerta y aparecía un marroquí. Y yo me pregunté, bueno, ¿y este cacique, este quién es? Y entonces se puso a hablar, entonces salió el personaje de Braulio, salió el personaje de Abdelaziz, y así, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y sobre todo con esta intencionalidad de coger y de no contaminarme con lecturas sobre el mismo proceso, pues terminé de escribir que es Dani. Recuerdo que cuando estaba en el último capítulo, yo escribo de una forma bastante muy complicada, porque yo inicio un texto, estoy escribiendo una cosa y como me pare, tengo que empezarlo otra vez desde el principio. Si me paro 15 veces, lo puedo... si yo llevo ya 7 folios y me he parado, si tengo que escribir sobre la misma historia, empiezo otra vez sobre el principio. Es decir, que soy bastante lento y, por decirlo mejor dicho, bastante torpe en esto de la escritura, bastante torpe. Algunas líneas, algunas frases me cuestan, no horas, me cuestan días concretar una frase. De hecho, la novela en este sentido, pues he procurado que esté muy cuidada y que esté muy sintetizada. Bien, hecha esta pequeña observación, recuerdo también que en el proceso de la gestación de la novela, una vez tuve un parón, porque aquello no me salía, y me puse a escribir un libro de poemas, que lo escribí en 15 días, que se llama El Arco de la Luna, y que afortunadamente le dieron un buen premio, el Premio Internacional de Melilla, por ese libro, que lo escribí absolutamente en nada de tiempo. Es decir, que fijaos que la gestación de la novela y la gestación del libro de poemas, para mí son dos cosas totalmente distintas, en el sentido de que la poesía pues tiene que salir, tiene que brotar, mientras que el otro necesita de una asimilación, de un proceso muchísimo más largo. Llegada a este punto, hice lo siguiente: se convocaron unas becas del Ministerio de Cultura y yo presenté el proyecto de lo que iba a ser la novela, más o menos la tenía medio escrita, y dentro de las necesidades de ese proyecto había que presentar 25 páginas. Escribir 25 páginas, la mandé al ministerio, me dieron una beca y luego había lógicamente que enviar un ejemplar al ministerio para que te dieran el 50% de la beca que te correspondía. Yo entregué
por supuesto, un ejemplar de lo que había escrito, que no tiene que ver absolutamente nada con esta última versión de la novela. Eso quiere decir que los de allí, los del ministerio, no leyeron lo que yo había mandado, porque lo que yo había mandado estoy seguro que era malísimo, por lo menos yo lo había descartado por completo, pero así son las cosas. Bien, que Dani, para mí, ha sido ha sido un elemento no solamente circunstancial, sino un elemento que en mi vida ha influido de una manera muy determinante. Hasta el punto que creo que la novela, en un cierto sentido, en el proceso de la escritura, ha sido una catarsis por sacar, pues, la cantidad de demonios y de cosas gratificantes que llevamos dentro y que yo tenía la necesidad de coger y de envolverlo en un discurso narrativo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué yo, en vez de hacer una novela discursiva en el sentido de contar una historia en plan lineal, con el sentido biográfico, cogí y hice una cosa totalmente contraria? Había una vez en estos tipos de congresos de poesía en la que me convocaron, que tenía que participar con un poema que había que traducirlo al italiano. Y ese poema se llamaba Sulami, que hablaba yo de una marroquí. Bueno, pues ese elemento fue fundamental para el arranque de mi novela, porque mi novela arranca precisamente así. Estoy hablando un poco de los elementos y de los artilugios de los que nos servimos los autores para coger y confeccionar una historia, ¿no? De cosas así muy dispares. Entonces, a partir del título de ese poema de Sulami, la novela empieza, mi madre se llamaba Sulami. Y a partir de ahí arrancó. Y entonces, en vez de hacer ese discurso lineal, pues lo que hice fue apropiarme de una voz que no era la mía, pero con la cual yo totalmente me identificaba. Entonces el personaje es un marroquí, es un rifeño que llega a un molino. Ese molino todavía existe, Hace como 6 o 7 años, con un profesor de historia, Claudio es un profesor de historia vasco, que por cierto murió hace 2 años, muy interesado con toda la propuesta, Claudio Barrio, con toda la propuesta marroquí, estaba muy interesado en la novela y me dijo un día, oye Antonio, ¿por qué no vamos a Kefdani? Yo hace por lo menos cerca de, 50 o 60 o 70 años que yo no iba por allí. Yo no había vuelto por allí nunca. ¿Y por qué no vamos a Kefdani? Este hombre llevaba un Mercedes muy grande, viejo, que por cierto, por el camino, todos los musulmanes se lo querían comprar, porque a los musulmanes les gustan mucho los Mercedes. Cada vez que nos parábamos en un sitio llegaba un morito, como nosotros decimos, que cuánto vendíamos el coche, que no queremos vender el coche, que queremos llegar a Kefdani. Bien, llegamos a Kefdani y cuando llegamos allá al pueblo, aquello no tenía que ver absolutamente nada con el pueblo que yo conocía. En Kefdani hay radicado un zoco. Y lo cierto es que llegamos, paramos el coche, pregunté por el molino y allí la gente ni hablaba español, ni hablaba nada, allí nada, no sabía absolutamente nada. Y por cierto era un día de zoco, aquello estaba de gente, de animales, increíble. Bueno, pues a pesar de eso y a pesar de un paisaje para mí totalmente desconocido, yo fui directamente hasta el molino. Llegué exactamente hasta la puerta del molino. Y cuando me estuve hablando con dos chivani, como nosotros le decimos, dos musulmanes mayores, y efectivamente se acordaban de mi abuelo, porque mi abuelo era el propietario de ese molino,
que es el que yo cojo e introduzco en la novela. Pues bien, estando yo allí tranquilamente hablando con ellos, me tocan por la espalda, un morito, jovencito, me toca por la espalda y me dice que me vaya con él. Y me voy con él, y ¿sabía hasta dónde me lleva? Hasta donde estaba Manol, hasta el personaje de la novela, uno de los personajes principales de la novela. Porque resulta que ese Manol ha muerto, pero era mi tío. Mi tío es que se convirtió al Islam por amor. Se convirtió al Islam por amor con una señora, una señora estupenda, que egregia de la familia de Adelcrim. Y entonces él se convirtió no vino nunca, no pudo venir nunca a la península, se hizo musulmán, se hizo marroquí, con el nombre de Hassan. Bueno, pues me llevó allí y resulta lo que son las cosas. A través de una estudiante de Kerdani, que vivía en Barcelona, se había enterado de la novela y conocía, y al relacionar un poco el contenido de la misma, pues de alguna manera se dio cuenta de que la familia esta de Hassan tenía que ver algo conmigo. Bueno, el caso es que el niño me llama, me lleva hasta mi tío, y ese niño era un primo mío, que yo no había... por cierto, que no sé todavía cómo se llama, ¿no? Un niño pequeño que no sé ni siquiera cómo se llama. Mi tío, tengo que contar una historia también bastante interesante, porque él nunca había venido a la península y yo hice lo posible para que viniera. En una de las conferencias que yo estuve dando en Nador, estaba allí con el cónsul, le planteé la cuestión esta de mi tío, de que pudiera recuperar la nacionalidad española. Hice esa gestión y se lo dije a mi tío contentísimo, porque había también una circunstancia verdaderamente lamentable. Mi familia nunca aceptó a esta persona de que se hiciera musulmán, porque entre nosotros, entre los españoles y los marroquíes, ha habido una serie de encuentros y desencuentros verdaderamente terribles. Y por parte nuestra nunca aceptamos al otro. De hecho, yo nunca aprendí árabe. Es un poco el árabe que estudié en la facultad, que ese no servía para nada, porque ese no servía para hablar, aunque aquí hay un arabista, pero los estudiantes no sabemos absolutamente nada de árabe. Y entonces, yo creo que contar esta historia es más interesante que contar el rollo de la novela, porque a eso lo podéis vosotros leer y ya está. Entonces, se lo dije a mi tío contentísimo. Me vine lógicamente aquí a la península y le dije el día que había quedado con el cónsul para que le hiciera el pasaporte. Y entonces, ese día concreto, me llama mi tío por teléfono, porque el móvil lo tiene todo el mundo, ¿eh? Me llama por teléfono y me dice mi tío: mira, Antoñeto, como hablan ellos, mira, Antoñeto, que estoy aquí en la cola, no puedo entrar, mira, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa, hombre? Y entonces le dije: no te preocupes, que voy a llamar al cónsul. El pobrecillo estaba en la cola. Bueno, sabéis cómo es el régimen, ¿no? Esta gente en cola, tan restrictivo y demás con los ciudadanos, ¿no? Y él, como era también ciudadano marroquí, estaba allí en la cola. Entonces llamé al cónsul, el cónsul salió, no me ve a mi tío, lo cogió, lo metió dentro y le hice el pasaporte. Y entonces se llama Manolo, hermano de mi padre, y lo traje aquí a la península con el pasaporte. Lo traje cuando mi tío estuvo aquí viendo lo que era España y demás. Yo pienso que la mayor alegría que yo le haya podido dar a una persona ha sido a él.
Y luego también hice lo siguiente, lo llevé a casa de sus hermanos que viven en Almería, en Málaga, los llevé. Los hermanos no le hicieron ni puñetero caso, como les digo, ni puñetero caso. Y recuerdo una anécdota muy graciosa porque una de mis tías le dijo, bueno, cuando quieras ya te puedes pasar por aquí. Y le dice a mi tío, pues ya estoy aquí. Pues ya estoy aquí. ¿Qué quería decir eso? Ese tipo de compromiso y demás para quedar más o menos bien, ¿no? La verdad es que este hombre murió. Un primo mío que está en Valladolid vino también una vez a mi casa. Es un señor muy alto, con los ojos claros como mi tío. A mi tío se le puso una cara de moro que no podía con ella. Yo cogí y lo metí en el Corte Inglés porque venía con un gorro, con ese gorro, como puedes ver, lo metí en el Corte Inglés, digo, venga, coge el gorro más bonito que tú quieres y demás para que parezca otro, ¿no? Y entonces llevarlo a... Porque, claro, que Dani es una población rural, ¿no? Es una población rural y, por cierto, él tenía una casa grande y una cabila, ¿no? Con, pues más o menos, él no tenía muchas posibilidades económicas, ¿no? Y era muy curioso, al enseñarme su casa, todos los habitáculos, lógicamente, tenían todos los enseres y todos los aspectos de musulmanes, ¿no? Las tarbas, las cesteras. Sin embargo, en su cuarto estaba con una cama, con su mesita de noche, una cama alta, su televisor, totalmente europeo. Y le dije, bueno, ¿y a ti cómo te va la cuestión esta del Ramadán y la mezquita? Bueno, yo de eso no quiero saber nada. De eso él no participaba. Pero era un hombre bastante entrañable y lo que más me molestó es cuando yo lo introduje aquí con mis familiares, que mi familia, mi padre, estoy hablando de mi padre, de su hermano, de sus tías, de mis tías que son sus hermanos, ¿no? Que no tuvieran, ¿no? Esa suficiente amabilidad de recogerlo, de atenderlo suficientemente. De hecho, cuando murió, sus hijos me llamaron a mí y no llamaron al resto de la familia absolutamente para nada. ¿Qué cuento más? Es que a veces estas cosas... Es que veréis, la novela, como ha apuntado muy bien Fernando, es una novela muy dura, muy fuerte, porque es la historia de una venganza. El rifeño tiene la venganza como un elemento natural, ¿no? Está en el derecho consuetudinario, ellos lo llevan a rajatabla, ¿no? Si tú me haces esto, yo te voy a hacer a ti el doble. Ese sentido de la venganza la estamos sufriendo ahora en los tiempos modernos, en los acontecimientos que nos están ocurriendo con los yihadistas, ¿no? Coger esta intentona del rechazo del otro, no solamente rechazo, sino de aniquilarlo por completo. Entonces, la novela en este sentido es bastante dura. Sin embargo, yo quizá por eso a lo mejor he metido estos elementos así un poco más divertidos. Y al mismo tiempo de dura, yo lo que trato también de transcribir es esa metáfora de desencuentro y a través del amor entre un personaje rifeño, marroquí, con una española que no se puede producir en absoluto. Ahora quizá a lo mejor hay un sentido más abierto y se pueden llevar a cabo esas posibilidades. Pero en el tiempo en el que yo cuento esta historia, eso era totalmente impensable. Entonces creé una serie de metáforas. Este desencuentro entre Adriana y Abdelaziz es al mismo tiempo el desencuentro que se produce en la cultura occidental y en la cultura oriental. Eso está
muy plasmado y yo lo he querido significar a mano poder. Yo tengo aquí una serie de apuntes, pero no me quiero enrollar en este sentido. Llevar a cabo la reedición de esta novela, cuando yo se lo dije a Juan Ceile, siempre tan amable conmigo, somos muy amigos y los amigos para estas cosas sirven para muchas cosas, pero además también para esta, para que te publique un libro. Pues es que la edición anterior, pues hace ya 20 años, pues vamos, había desaparecido. Y entonces, como sucesivamente la novela esta no ha sido una novela que se ha dormido en el cajón, sino que durante todo este tiempo he llevado a cabo una cantidad de presentaciones, club de lectura, está en Alusema en un instituto, está como libro de lectura y todo el mundo, pues cuando me la comenta, pues se siente muy satisfecho de ella, de que lo bien que lo ha pasado con su lectura. Espero que también los que no la conozcan que puedan coger y decir lo mismo. Es una novela muy elaborada, muy trabajada, con ciertos tintes poéticos de las cuales no me he podido desprender, pero que pienso que le vienen bien, ¿no? Hay mucha condensación de pensamientos, hay una descripción del entorno también muy importante. El amigo, mejor dicho, quería significar otra cosa, la cuestión de coger y de conformar un mundo de imagen, pues ha facilitado de que en ese sentido la lectura se haga muy visual, hasta el punto de que puede ser un guión bastante cinematográfico, ¿no? Y yo, quizá por mis deformaciones plásticas, ¿no?, por haberme ocupado de la crítica de arte, de organizar exposiciones, como ha dicho Fernando, tengo una visión muy plástica y muy visual de las cosas y eso lo traslado lógicamente a la literatura. Y en este sentido que Dani es una novela muy visual, de tal manera que a lo largo de la lectura de la misma se puede perfectamente visualizar lo que yo he tratado de plasmar, porque me he preocupado mucho de que así sea. Y nada más, no voy a seguir hablando. Muchísimas gracias.